Ya, vamos a desarrollar ahora el tema referente a lo que vienen a ser los carbohidratos, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de carbohidratos, los carbohidratos se clasifican en tres grupos: los monosacáridos, los oligosacáridos, ¿ya? El grupo de los oligosacáridos y el grupo de los polisacáridos, ¿ya? De esa forma vamos a clasificar a los carbohidratos. Vamos a empezar explicando lo referente a cómo se generan los carbohidratos dentro del organismo. Los fotolitótrofos, no olvidarse que existe una interrelación directa entre los fotolitótrofos y los quimiorganótrofos. Los fotolitótrofos son aquellos organismos que fijan CO2 y agua y con la ayuda de la energía luminosa generan compuestos orgánicos, como el caso de los carbohidratos, y el primer carbohidrato que va a ser generado va a ser la glucosa, ¿no? Esa es la fotosíntesis en el día. Y en ese proceso liberan oxígeno, ¿no? Cuando generan carbohidratos, al generar esos carbohidratos van a liberar oxígeno. Ahora, el caso de los quimiorganótrofos utilizan esos compuestos orgánicos como fuente de energía, ¿no? A partir de estos carbohidratos se genera ATP y el principal proceso generador de ATP es la cadena transportadora de electrones, ¿no? Es ahí donde se genera la más alta cantidad de ATP. Y en este proceso se libera CO2 y agua, ¿no? El CO2 mediante reacciones de descarboxilación y las moléculas de agua que se van a generar en la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces hay una interrelación directa entre estos dos tipos de organismos, ¿no? Entre los fotolitótrofos y los quimiorganótrofos, ¿no? Uno depende del otro, ¿ya? Entonces, estos carbohidratos se generan en la fase luminosa de la fotosíntesis, cuando se fija el CO2 y el agua, y producto de esa fijación van a generar la glucosa, es el primer carbohidrato que va a ser generado, y liberan oxígeno a la atmósfera, ¿ya? Esa es la forma como se van a sintetizar los carbohidratos. Ahora, con respecto a los monosacáridos. Los monosacáridos se clasifican en dos grupos, ¿ya? La familia de las aldosas y la familia de las cetosas. Aldosas y cetosas. ¿Qué viene a ser una aldosa? Las aldosas son compuestos orgánicos cuyo grupo funcional. A ver, voy a abrir un ratito. Ya. Los monosacáridos se clasifican en dos subfamilias: la familia de las aldosas y la familia de las cetosas. ¿Ya? ¿Qué viene a ser una aldosa? La aldosa es un monosacárido cuyo grupo funcional es un aldehído. Y las cetosas son carbohidratos, son monosacáridos cuyo grupo funcional es el grupo ceto, ¿ya? Entonces, aquí viene la importancia del grupo aldehído y la importancia del grupo ceto. Ahora, estructuralmente, ¿qué cosa viene a ser un carbohidrato? ¿Ya? Un carbohidrato es una cadena carbonada. Es una cadena carbonada que pueden tener como grupo funcional un grupo aldehído o un grupo ceto, y en el resto de carbonos tiene un grupo hidroxilo, ¿ya? Eso es lo que vendría a ser desde el punto de vista estructural un carbohidrato, ¿ya? Por ejemplo, una aldosa de 5 carbonos, ¿ya? Una aldosa de 5 carbonos. Si yo les pido representar una aldosa de 5 carbonos, lo primero que hay que hacer es representar la cadena carbonada, ¿ya? Un carbono, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya? Una aldosa de 5 carbonos. Si les digo aldosa de 5 carbonos,
Lo primero hay que representar esta cadena carbonada, o sea, un esqueleto de 5 carbonos enlazados. Como les estoy diciendo, aldosa de 5 carbonos, las aldosas tienen como grupo funcional al grupo aldehído. ¿Ya? Su grupo funcional es el grupo aldehído. Entonces, una vez que ya coloqué la cadena carbonada, el siguiente paso va a ser colocar el grupo funcional, ¿ya? Que es el grupo aldehído, es este, el CHO, ¿ya? Un enlace doble carbono-oxígeno y un enlace simple con el hidrógeno. Este de aquí es el grupo aldehído, ¿ya? El grupo aldehído. Y a continuación, lo que se hace es colocar un grupo hidroxilo en todos los carbonos. En este carbono ya no puedo colocar nada porque ya el carbono está completo, su valencia, ¿no? El carbono es tetravalente, a este no se coloca nada, a este sí se le coloca un OH, ¿ya? Aquí igual otro OH y otro OH. Y para completar la tetravalencia de ese carbohidrato, lo que se hace es completarlo con hidrógenos, ¿no? A este carbono le falta un hidrógeno, ya a este otro uno más, a este otro, y al último le faltaría dos. ¿Ya? Entonces, primero la cadena carbonada, luego se ubica el grupo funcional y luego se coloca un hidroxilo a cada carbono. Y para completar la tetravalencia, eso se hace completándolo con hidrógenos. Ya. Ahora, si yo quiero representar una cetosa de 5 carbonos, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es representar la cadena carbonada, ¿ya? 5 carbonos. Uno, dos, cuatro y 5, ¿ya? 5 carbonos. Si me está hablando una cetosa de 5 carbonos, en el segundo lugar voy a tener que ubicar el grupo funcional. El grupo funcional es el grupo ceto, ¿ya? Ceto de cetona. Y el grupo ceto siempre va a estar en posición 2, ¿ya? Siempre lo debo colocar en posición 2. Sería el carbono 1 y en posición 2 coloco el grupo ceto, ¿ya? Y luego coloco un hidroxilo a cada carbono. ¿Ya? Un hidroxilo a cada carbono. Y para completar su tetravalencia, lo completo con hidrógenos. A este carbono 1 le tengo que colocar dos hidrógenos. Al carbono 2 nada, porque ya está completo. A este sí uno. A este de acá también uno. ¿Ya? Y a este último carbono lo completo con dos hidrógenos. Ya representé la cetosa de 5. Esta es una cetosa de 5 y este vendría a ser una aldosa de 5. ¿Ya? Entonces, de esta forma vamos a clasificar a los monosacáridos en aldosas y cetosas. Ya. Ahora, para darle el nombre a estos carbohidratos, para darle su nomenclatura. En el caso de las aldosas, hay dos formas de nombrarlas, ¿ya? La forma más sencilla es anteponiendo el prefijo aldo. Se antepone este prefijo aldo
Y luego voy a colocar un prefijo que me indica que tiene 5 carbonos. El prefijo que me indica que tiene 5 carbonos es pent. ¿Ya? Aldopent. Y los carbohidratos siempre van a tener la terminación osa. ¿Ya? Sería una aldopentosa. En el caso de las cetosas, sería el prefijo ceto. 5 carbonos es pent. ¿Ya? Y siempre con la terminación osa. Osa. ¿Ya? Una cetopentosa. ¿Ya? Ahora, esa es una forma de nombrarlas. La otra forma es simplemente en el caso de las aldosas, se coloca de frente el prefijo que te indica 5, que sería pent, y simplemente le doy la terminación osa. ¿Ya? Pentosa. Es una pentosa es una aldosa de 5. Una aldopentosa es una aldosa de 5 carbonos. Y en el caso de las cetopentosas, se coloca el prefijo pent, ¿ya? Se coloca el prefijo pent y se coloca la terminación ulosa, ¿ya? Pentulosa, ¿ya? Son dos formas de nombrarlas, ¿ya? Anteponiendo el prefijo pent en ambos casos, y en el caso de las aldosas solo se coloca la terminación osa, y en el caso de las cetosas se coloca la terminación ulosa, el sufijo ulosa. ¿Ya? La forma más sencilla es la primera, ¿no? Aldo pentosa, ceto pentosa. La primera me parece que es la más sencilla de nombrar esos carbohidratos. Ahora, en el caso de los carbohidratos que se encuentran en los seres humanos, ¿ya? En las células animales, cuando hablamos de monosacáridos que están presentes en células animales, estos monosacáridos van a existir a partir de 3 carbonos hasta un máximo de 6 carbonos. Para el caso de los monosacáridos, estamos hablando de monosacáridos, ¿ya? Monosacáridos dentro de los seres, dentro de las células animales, estos monosacáridos van a existir a partir de 3 carbonos hasta un máximo de 6 carbonos, ¿ya? De 3 a 6 carbonos. En el caso de las plantas pueden trabajar con carbohidratos que tenga un carbono más, es decir, de 3 hasta un máximo de 7 carbonos, de 3 hasta un máximo de 7. Ya en el caso de los vegetales, pero en el caso de nosotros, los humanos, trabajamos hasta un máximo de 6 carbonos, ¿no? Entonces, si utilizo, por ejemplo, esta nomenclatura aldoceto, ¿cómo nombro una aldosa una aldosa de 3 carbonos? ¿Ya? Una aldosa de 3 carbonos la llamaría aldotriosa. ¿Ya? Y con esta nomenclatura sería cetotriosa. Con la nomenclatura de abajo simplemente sería triosa, y con esta de acá sería triulosa. Si es de 4, sería una aldotetrosa, ¿ya? Sería una tetrosa, ¿ya? Con la nomenclatura de abajo sería una, un ratito, disculpen.
Ya, entonces, si fuese un carbohidrato de 3, ya, si fuese un carbohidrato de 3, cuyo grupo funcional es una aldosa, se llamaría aldotriosa, ¿ya? Si es una cetosa, se llamaría cetotriosa. Con la otra nomenclatura sería triosa o triulosa. Si es de 4, sería una aldotetrosa, o en todo caso sería una tetrosa, ¿ya? Tetrosa. Si es una cetosa de 4, sería una cetotetrosa, o también podría ser una triulosa, ¿ya? Triulosa. Si es de 5, está acá aldopentosa, pentosa, o cetopentosa, o pentulosa. Si es de 6, sería una aldohexosa o hexosa, ¿ya? Si es una cetosa de 6, sería una cetohexosa o una hexulosa. Si es de 7, sería una aldoheptosa o heptosa, ¿ya? Y si es una cetosa de 7, sería una cetoheptosa, o si no, una heptulosa, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a clasificar a los monosacáridos, ¿ya? Esa es la familia de aldosas y cetosas que tenemos, ¿ya? Aldosas y cetosas. Ahora, cuando hablamos de los monosacáridos, estos monosacáridos presentan un tipo de estereoisomería, ¿ya? El tipo de estereoisomería que pueden presentar los monosacáridos se denominan enantiómeros, ¿ya? Los enantiómeros. Ahora, ¿qué viene a ser un enantiómero? Ya, a ver, voy a prender mi cámara para que pueda explicar esta parte, ¿ya? Los enantiómeros, eh, los enantiómeros son aquellos compuestos que, que tienen carbonos quirales, ¿ya? Son aquellos compuestos que presentan carbonos quirales. Un carbono quiral es un carbono que tiene 4 elementos enlazados y los 4 elementos son completamente diferentes. Eso viene a ser un carbono quiral. Entonces, si yo al observar mi compuesto veo que tengo carbonos quirales, ese compuesto puede presentar enantiómeros, ¿ya? Ahora, aquellos compuestos que tengan enlaces dobles o enlaces triples, esos carbonos no son quirales, ¿ya? No son quirales. Si tienen enlaces dobles o enlaces triples, esos son enlaces que están en el plano, no van a ser quirales. Tienen que ser enlaces simples y los 4 enlaces tienen que ser diferentes para que pueda ser un carbono quiral. ¿Ya? Entonces, en el caso de los enantiómeros, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de mi mano derecha, ¿no? Si yo a esta mano derecha yo le pongo un espejo, ¿ya? Lo que se refleja en el espejo vendría a ser mi mano izquierda. ¿Y qué va a ocurrir? Que esta mano derecha y la imagen que se está reflejando en el espejo, sería algo así, no se van a poder superponer, ¿ya? No son superponibles. No van a ser superponibles. Cuando ocurre eso, estamos hablando de enantiómeros, ¿ya? ¿Cuál vendría a ser la definición de un enantiómero? Los enantiómeros son compuestos orgánicos que tienen una imagen especular que no es superponible, ¿ya? Son compuestos orgánicos que tienen imágenes especulares que no son superponibles, ¿ya? Entonces a ese compuesto orgánico le pones un espejo y se va a reflejar su enantiómero en el otro espejo. Significa que mi mano derecha es quiral, lo mismo mi mano izquierda, ¿no? Mi mano izquierda también va a ser quiral. ¿Ya? ¿Cuál es la imagen de la mano derecha? La izquierda. Y de la izquierda es la derecha. Pero no van a ser superponibles, ¿no? Eso se ve en el espejo, ¿ya? Y el requisito para hablar de enantiómeros, ese requisito es que se trate de compuestos que tengan carbonos quirales, ¿ya? Mínimo un carbono quiral, ¿ya? Mínimo un carbono quiral. Si hay un carbono quiral,
estamos hablando de enantiómeros. Ahora, el otro tipo de diasterómeros que se podrían presentar, el otro tipo de estereoisómeros que se podrían presentar son los diasterómeros, ¿ya? Los diasterómeros. Los diasterómeros son compuestos que no tienen imagen especular, ¿ya? Carecen de imagen especular, ¿no? Es como el caso, por ejemplo, exagerando, ¿no? Un vampiro, tú le pones un espejo y no se refleja nada en el espejo. Eso vendría a ser un diasterómero, ¿ya? Son compuestos orgánicos que no tienen imágenes especulares. Pero el requisito para hablar de diasterómeros es que tenga más de un carbono quiral, ¿ya? Más de un carbono quiral. Tiene que ser de 2 a más carbonos quirales. Ese es el requisito para hablar de diasterómeros. Y para hablar de enantiómeros es que tenga mínimo un carbono quiral, ¿ya? Mínimo un carbono quiral, ¿ya? Entonces son los dos tipos de estereoisómeros que existen en el caso de los monosacáridos, ¿ya? Los enantiómeros y los diasterómeros. Ahora, cuando hablamos de los enantiómeros, cuando hablamos de este tipo de compuestos, de los enantiómeros se clasifican en dos grupos, ¿ya? Son los enantiómeros de la serie D y los enantiómeros de la serie L, ¿ya? Son los D y los L. Ahora, esta forma de nombrar los D y L, esta es una nomenclatura que se utiliza en química orgánica. El equivalente de esta nomenclatura D y L vendría a ser la nomenclatura RS. ¿Ya? La diferencia entre esta nomenclatura RS es que la nomenclatura RS es una nomenclatura tridimensional y este tipo de nomenclatura se utiliza en química orgánica. ¿Ya? La nomenclatura D y L es una nomenclatura bidimensional, o sea, dos dimensiones. Y esta es la que se utiliza en bioquímica, ¿ya? La D y L. En el caso de química orgánica es la R y S. Ahora, ¿cómo saber si es un enantiómero de la serie R y cómo saber si es un enantiómero de la serie S? Para saber si es SR o S, lo que se tiene que hacer es primero hacer la estructura tridimensional del compuesto orgánico, ¿ya? O sea, voy a tener un carbono, ¿no? La forma como se representan el carbono tridimensional es de la siguiente manera, ¿no? Se pone una línea, se puede poner dos cuñas. Pueden apagar el micrófono, por favor, ¿ya? Y una línea punteada, de esta forma, ¿ya? Una línea punteada. Aquí supongamos que tenga un elemento enlazado, 1, otro elemento enlazado, 2, otro elemento enlazado, 3, y otro elemento enlazado, 4. ¿Ya? 4. 4 elementos enlazados a este carbono. Si los 4 elementos que están enlazados a este carbono son diferentes, ¿ya? Si los 4 elementos son diferentes, a este carbono se le denomina carbono quiral, o también se le llama estereocentro. Y a este carbono quiral siempre se le simboliza con un asterisco, ¿ya? Siempre lo vamos a representar con un asterisco. Ya, ahora, ¿cómo saber si es un enantiómero R o cómo saber si es un enantiómero S? Lo que se hace es evaluar el número atómico de estos elementos, ¿ya? El que tenga mayor número atómico se le va a asignar una prioridad. Como tengo 4 elementos, las prioridades van a ir del 1 al 4, ¿ya? Van del 1 al 4. Supongamos que uno tenga prioridad 1, ¿ya? Le pongo 1, es el que tiene mayor número atómico, supongamos. Luego supongamos que sea el 2, este 4, este cuarto elemento, el que tenga la segunda prioridad, el que le sigue en mayor número atómico. Este de aquí sería 3, por decir, tercera prioridad. Y el que tiene menor número atómico, supongamos que sea el 3, ¿ya? Prioridad 4, ¿ya? Entonces, estas prioridades siempre van a ir
en función a su número atómico. El que tenga mayor número atómico es 1 y el que tenga menor número atómico va a ser 4. Ya, una vez que ya asigné estas prioridades, lo que se va a hacer es un giro en sentido horario o en sentido antihorario. Si el giro lo hago en sentido horario, de esta forma, si el giro lo hago en sentido horario, ya, tengo que hacer el giro en el orden de las prioridades, ¿no? Mi sentido puede ser horario o antihorario. En este caso, miren, va 1, 2, 3 y 4, ¿no? 1, 2, 3 y luego 4. O sea, es un giro en sentido horario, ¿no? Siguiendo las prioridades. El giro va a ser horario. Si el giro que estoy haciendo me sale en sentido horario, este siempre va a ser un enantiómero de tipo R. ¿Ya? Va a ser un enantiómero de tipo R. Pero si el giro me hubiera salido en sentido antihorario, ¿ya? O sea, al revés, ese vendría a ser un enantiómero de tipo S. ¿Ya? Entonces, esta nomenclatura RS, vuelvo a repetir, se utiliza en química orgánica. En bioquímica no la vamos a trabajar. La que vamos a trabajar es la nomenclatura D y L. ¿Ya? La D y L. El R es el equivalente al D y el S es el equivalente al L. ¿Ya? R es igual a D y el S es igual a L. Solo que R y S, cuando se trabaja este tipo de nomenclaturas, tengo que hacer su representación tridimensional del compuesto orgánico. Cuando hago nomenclatura D y L, es una proyección bidimensional. Y la proyección bidimensional es esta, la que he representado acá. Esta proyección se llama proyección Fisher. ¿Ya? Es la proyección Fisher. La proyección Fisher es la que se representa siempre en forma de cruz. ¿Ya? Es una representación que se tiene la forma de una cruz. Y esta es bidimensional. Tiene dos dimensiones, o sea, un eje X y un eje Y. ¿Ya? Entonces, en lo que respecta a química orgánica, vamos a trabajar con la forma D y la forma L. ¿Ya? La forma D y la forma L. Ahora, ¿cómo saber en el caso de bioquímica? Para el caso de los monosacáridos, ¿ya? ¿Cómo saber que es un enantiómero de la serie D y cómo saber si es un enantiómero de la serie L? ¿Ya? D o L. ¿Cómo saber? Ahora, para saber si es de la forma D o la forma L, lo primero que hay que hacer es identificar los carbonos quirales, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es eso, identificar esos carbonos quirales. En esta estructura que está representada aquí, esto es una aldosa de 3 carbonos. La aldosa de 3 carbonos pertenece al grupo de las aldotriosas. Esto es una aldotriosa, ¿ya? Y la aldotriosa representativa de este grupo se denomina gliceraldehído. Es el gliceraldehído, ¿ya? Esta es la aldotriosa representativa de 3 carbonos. Entonces, en esta estructura de 3 carbonos, yo tengo que identificar mis carbonos quirales. ¿Ya? Es lo primero que hay que hacer. Ahora, este carbono 1 que ven aquí no es quiral. ¿Ya? Este carbono 1 es quiral. ¿Por qué no es quiral? Porque tiene ahí un enlace doble. Los carbonos que tengan enlaces dobles, enlaces triples, no son quirales. Ahora, este carbono 2 está enlazado a este grupo, a este de acá, a todo este de arriba y a todo esto de acá abajo. ¿Ya? Ese es el carbono 2. O sea, tengo 4 elementos diferentes, no son los mismos. Si los 4 elementos son diferentes, ese carbono es quiral. ¿Ya? Lo represento con un asterisco. Ahora, el carbono 3, en el caso del carbono 3, ahí observo en su estructura que tiene 2 hidrógenos iguales. ¿Ya? Ese carbono 3 tiene 2 hidrógenos iguales. Como tiene 2 hidrógenos iguales, el carbono 3 no puede ser quiral. ¿Ya? Para que sea quiral, el requisito es que los 4 elementos sean diferentes. No pueden ser iguales. Como aquí hay 2 hidrógenos, este carbono no es quiral. Entonces, este compuesto, que es el gliceraldehído, tiene un solo carbono quiral. ¿Ya? Un solo carbono quiral. Ahora, en el caso de este compuesto, que es el gliceraldehído,
¿Cómo saber si es de la forma D o la forma L? Ya, es bien sencillo. Va a ser de la forma D si el último carbono quiral, bueno, en este caso tengo un solo carbono quiral que está en el carbono 2. Si ese carbono quiral está al lado derecho, ¿ya? Si está al lado derecho, me refiero al oxidrilo, ¿ah? Me estoy refiriendo al oxidrilo, ¿ya? Si el oxidrilo del carbono quiral, que es el último, en este caso el carbono 2, está al lado derecho, este siempre pertenece a la serie D, ¿ya? Siempre va a ser un enantiómero de la serie D. Si está al lado derecho, es un enantiómero de la serie T. Ahora, si está a la izquierda, como el caso de acá, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, está representada el D-gliceraldehído. ¿Por qué digo que este es el D-gliceraldehído? Porque este oxidrilo de este carbono quiral, en este caso es el único carbono quiral que tiene, está a la derecha. Si está a la derecha es D. Es fácil acordarse. D de derecha, oxidrilo del carbono quiral a la derecha. Tiene que ser el último, ¿ya? Si está a la derecha es D. Ahora, en este caso, miren, este oxidrilo está a la izquierda. Si el oxidrilo del carbono quiral está a la izquierda, ¿ya? Si ese oxidrilo del último tiene que ser, ¿ah? Este es del último carbono quiral, ¿ya? Está a la izquierda. Si está al lado izquierdo, pertenece a la serie L, ¿ya? Derecha D y izquierda L, ¿ya? De esa forma voy a identificar si es de la serie D o de la serie L, ¿ya? Eso para el caso de las aldosas de 3, ¿ya? De las aldosas de 3. Estamos hablando del gliceraldehído. La aldosa de 3 se llama gliceraldehído, ¿ya? Ahora, en el caso de las cetosas de 3, ¿ya? Cetosas de 3, que son las cetotriosas, ¿ya? En el caso de las cetosas de 3. La cetosa de 3 carbonos, que pertenece a la familia de las cetotriosas, se denomina dihidroxiacetona. Ya es la dihidroxiacetona. Esta es una cetosa de 3. Ahora, en el caso de esta cetosa de 3, ¿ya? Si yo veo la estructura, miren, veo bien la estructura de esta dihidroxiacetona, que es una cetosa de 3. El carbono 1 no puede ser quiral, ¿no? Porque acá hay dos hidrógenos enlazados a este carbono, no es quiral, ¿ya? Este carbono no es quiral. El carbono 2 tiene un enlace doble, tampoco puede ser quiral. Y el carbono 3 tampoco es quiral, o sea, no tiene dos hidrógenos iguales. O sea, en este compuesto que es la dihidroxiacetona, ese compuesto carece de carbonos quirales, ¿ya? No tiene carbonos quirales. Y como no tiene carbonos quirales, no se olviden que el requisito para hablar de enantiómeros D y L es que haya un carbono quiral, ¿ya? Es que haya un carbono quiral, mínimo un carbono quiral. En este caso no tiene carbonos quirales. Si este compuesto no tiene carbonos quirales, eso significa que este compuesto no tiene enantiómeros, ni mucho menos va a tener diasterómeros. Porque para hablar de diasterómeros tiene que haber por lo menos 2 a más carbonos quirales. De 2 a más carbonos quirales, ¿ya? Entonces, como este no tiene ningún carbono quiral, este compuesto no tiene enantiómeros ni tampoco diasterómeros. Simplemente se le llama dihidroxiacetona, es la dihidroxiacetona, ¿ya? O sea, no existe una D-dihidroxiacetona y tampoco existe una L-dihidroxiacetona. Simplemente se le llama dihidroxiacetona. Como el caso del gliceraldehído, ¿no? El gliceraldehído sí tiene forma D y forma L, ¿ya? Porque este gliceraldehído sí tiene un carbono quiral, ¿ya? Sí va a tener un carbono quiral. Ahora, si yo represento la estructura de un carbohidrato,
¿ya? Por ejemplo, esta estructura que está acá, ¿no? ¿Ya? Esta estructura que está acá representada, ¿ya? La de acá. Esta estructura, este oxirilo de aquí, está al lado derecho, ¿ya? Oxirilo del carbono quiral al lado derecho, a ese carbohidrato vendría a ser de la serie D. Este es el D-gliceraldehído. Ahora, si a este carbohidrato yo le pongo un espejo, ¿ya? Imaginariamente le pongo un espejo, en el espejo se debe reflejar su otro enantiómero, ¿ya? Aquí en el espejo se va a reflejar el otro enantiómero. Entonces, simplemente, ¿qué hago? Lo único que tengo que hacer es cambiar las posiciones de los grupos del carbono quiral, pero de los enlaces que están en la parte horizontal. De la parte vertical se mantienen constantes. ¿Ya? O sea, este enlace de que está acá arriba, de la vertical, se mantienen constantes. Lo único que tengo que cambiar es los enlaces que están en la horizontal. ¿No? Este oxirilo está al lado derecho. Si le pongo su espejo, el oxirilo ahora pasa al lado izquierdo. Este hidrógeno que está al lado izquierdo, ahora va a pasar al lado derecho. ¿Ya? Entonces, de esta forma he construido la otra estructura que es el L-gliceraldehído. ¿Por qué digo que es L? Porque este oxirilo está al lado izquierdo. ¿Ya? Son los dos tipos de enantiómeros que tenemos. Ahora, en el caso de este no tiene forma D ni forma L, ni mucho menos diasterómeros. ¿Ya? ¿Por qué no tiene? Porque este no tiene carbonos quirales. Ahora, en el caso del gliceraldehído, el gliceraldehído tiene un solo carbono quiral. Como tiene un solo carbono quiral, tiene forma D y forma L. Lo que sí en este gliceraldehído, como tiene un solo carbono quiral, en este no se van a presentar diasterómeros. ¿Ya? En este no se presentan diasterómeros, porque para que existan los diasterómeros tiene que haber más de un carbono quiral. ¿Ya? Aquí solo tiene un solo carbono quiral, o sea, este compuesto solo presenta enantiómeros, no va a presentar diasterómeros. ¿Ya? Aquí más adelante, ahí en las diapositivas, ahí están las definiciones, ¿ya? Acá está la definición de lo que vendría a ser un enantiómero y de lo que vendría a ser un diasterómero, ¿ya? Son estereoisómeros que son imágenes especulares uno del otro, pero no se van a poder superponer, ¿ya? Son imágenes especulares no superponibles. Y cuando hablamos de enantiómeros, son el caso de la forma D y la forma L. Los diasterómeros son estereoisómeros que no presentan imágenes especulares. Estos no tienen imágenes especulares. ¿Ya? El requisito para hablar de enantiómeros es que mínimo haya un carbono quiral. Y para el caso de los diasterómeros es que mínimo haya dos carbonos quirales. ¿Ya? De dos a más. Ya. Lo que están apreciando es la representación de la familia de las aldosas. ¿Ya? Esta es la familia de las aldosas. Esta es la aldotriosa, la aldotetrosa, la aldopentosa y las aldohexosas. Ahora, cuando hablamos de los carbohidratos, ¿no? Hemos mencionado que estos pueden presentar una forma D y una forma L, ¿ya? En el caso de los carbohidratos, específicamente los monosacáridos, solo una de las dos formas es la que existe en los seres vivos. ¿Ya? Los enantiómeros que existen en los seres vivos son aquellos que tienen la forma D, ¿ya? Solo tenemos enantiómeros de la serie D con respecto a los carbohidratos. Enantiómeros de la serie L no existen dentro de los seres vivos, ¿ya? Esos no van a existir. En mi organismo solo existen enantiómeros de la serie D, ¿ya? Los L no existen. Ahora, ya hemos hablado de esta primera aldosa, ¿no? Que es la aldotriosa, ¿ya? Esta aldotriosa se llama gliceraldehído. Es el D-gliceraldehído, ¿ya? Esta es la estructura del D-gliceraldehído.
¿Por qué digo que es D? Porque el oxirilo está al lado derecho, ¿no? El oxirilo del carbono quiral, que es el carbono 2, está a la derecha. Por eso digo que es D. Es el D-gliceraldehído. Ahora, si yo le aumento un carbono más a las aldotriosas, yo voy a generar aldotetrosas, carbohidratos de 4, ¿ya? Y dentro de las aldotetrosas tenemos a dos, es la eritrosa y la treosa, ¿ya? La eritrosa y la treosa. Estos dos son aldotetrosas, carbohidratos de 4. En el caso de estos dos, ¿ya? Si yo hago el análisis, miren, el carbono 1 no es quiral, ¿no? Porque ese carbono 1 ahí va a tener un enlace doble con el oxígeno, este no puede ser quiral. El carbono 2 tiene aquí enlazado un hidrógeno, al otro lado un oxirilo, hacia arriba está el grupo 8 y hacia abajo está el CHOH, H2OH. O sea, tiene 4 elementos diferentes. Esta aldotetrosa tiene un carbono quiral, ¿ya? El carbono 3, en el carbono 3 también va a tener 4 elementos diferentes, ¿no? Este carbono 3 tiene enlazado un hidrógeno, tiene enlazado un oxirilo y tiene el grupo de arriba, ¿no? Que es el CHOH, CHO. Y hacia abajo está el H2OH, o sea, los 4 elementos son diferentes. Entonces, este carbono 3 también es quiral. ¿Ya? Y el carbono 4 no puede ser quiral. Ese carbono 4 no es quiral porque tiene dos hidrógenos iguales enlazados. Como tiene dos hidrógenos iguales enlazados, este no es quiral. Entonces, las aldotetrosas tienen dos carbonos quirales. ¿Ya? Dos carbonos quirales. En ese tipo de compuestos donde yo observe más de un carbono quiral, el que va a decidir siempre quién es D o L va a ser siempre el último carbono quiral, ¿ya? Siempre va a ser el último carbono quiral. Entonces me voy a fijar solo en el último carbono quiral, que en este caso sería el carbono 3, ¿ya? Los carbonos quirales son el 2 y el 3. Solo me fijo en el último carbono quiral. Entonces, este último carbono quiral tiene el OH al lado derecho. ¿Ya? Ahí observando, su OH está al lado derecho. Si el oxirilo está al lado derecho, este pertenece a la serie D. ¿Ya? Es la D eritrosa. Esta es la D eritrosa. En el caso del otro, los carbonos quirales van a estar en 2 y en 3. ¿Ya? En 2 y en 3. Este también tiene el oxirilo al lado derecho, ¿no? Es el último carbono quiral. Su oxirilo está al lado derecho. Este corresponde a la D-treosa, ¿ya? Es la D-treosa. La D-eritrosa y la D-treosa. Estos dos sí pueden existir en los seres vivos, porque son de la serie D. Ahora, quiero representar el otro enantiómero, ¿ya? Quiero representar la estructura del otro enantiómero. ¿Cómo hago? Pongo un espejo imaginario, ¿ya? Pongo ahí mi espejo imaginario y luego coloco la cadena carbonada, ¿no? Que es de 4, ¿ya? 1, 2, 4 carbonos. El grupo 1 es el grupo 8. ¿Ya? Este no es quiral. El carbono 2 sí es quiral. En los carbonos quirales, entonces, lo que tengo que desplazar son los enlaces. Si está a la derecha, lo paso a la izquierda. Y el que está a la izquierda, lo voy a pasar a la derecha. Entonces, en el carbono 2, yo voy a tener que este oxirilo lo voy a pasar aquí a la izquierda. Y el hidrógeno a la derecha. ¿Ya? Lo mismo hago con el carbono 3. ¿No? Ahí tiene el oxirilo a la derecha, ahora lo paso a la izquierda. Y a la derecha estaría el hidrógeno. ¿Ya? Y bueno, y este último que no es quiral, esos los mantengo como están, esos no me interesan, porque ese carbono no es quiral. ¿Ya? Como no es quiral, lo mantengo como está. ¿Cómo se llamaría la estructura que he construido? ¿Ya? Esta estructura que he construido
Este es el último carbono quiral. El oxirilo está a la izquierda. Serie L, eritrosa. ¿Ya? La L eritrosa. Esta L eritrosa en las células animales no existe, por si acaso. La serie L no existe, ¿ya? Solo tenemos de la serie D, porque todas nuestras enzimas están diseñadas para reconocer solo carbohidratos de la serie D. Nuestras enzimas no reconocen carbohidratos de la serie L, ¿ya? De la serie L. Lo mismo puedo hacer con la treosa, ¿ya? Le pongo su espejo y quiero representar su enantiómero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Primero la cadena carbonada, ¿ya? Los 4 carbonos. Ahí están los 4 carbonos, ¿ya? El grupo 8, ¿ya? El grupo aldehído. Y en este caso, el carbono 2 tiene el oxirilo a la izquierda, ¿ya? En este compuesto que estoy representando, lo paso a la derecha. Y el hidrógeno lo paso a la izquierda. ¿Ya? Lo mismo hago con el carbono 3. ¿Ya? El carbono 3. Este oxirilo está a la derecha, ahora lo paso a la izquierda. Y a la derecha estaría el hidrógeno. ¿Ya? Y este último no es quiral, lo copio tal como está. H2OH. ¿Ya? Ese no es quiral. Como este oxirilo, que es del último carbono quiral, está a la izquierda, esto lo hace de la serie L. ¿Ya? Este sería la L-treosa. ¿Ya? La L-treosa. ¿Ya? Entonces, de esta manera yo puedo representar el otro tipo de enantiómero, ¿ya? El otro tipo de enantiómero. Simplemente cambio las posiciones de los grupos del carbono quiral, solo de los grupos del carbono quiral. Los demás lo dejo como está, ¿ya? Los demás lo voy a dejar como está. Ya, eso con respecto a las aldotetrosas. Ahora, estas aldotetrosas, dentro de estas aldotetrosas, nosotros vamos a tener entonces, dijimos, enantiómeros y diasterómeros. ¿Por qué tengo enantiómeros? Porque tiene 2 carbonos quirales, ¿no? El requisito es que haya solo un carbono quiral, y este lo cumple. Como tiene un solo carbono quiral, aparecen los enantiómeros. Pero este tiene 2 carbonos quirales. Como tienen 2 carbonos quirales, aquí también vamos a tener diasterómeros. Y la pregunta es, ¿cuáles son los enantiómeros y cuáles son los diasterómeros en las aldotetrosas? Algo así les puedo preguntar en el examen, ¿ya? En el caso de las aldotetrosas, los enantiómeros, ¿quiénes serían? No se olviden que los enantiómeros siempre van de a 2. Cuando hablamos de enantiómeros, ahí hay que responder siempre en pares, ¿no? Porque son D y L, enantiómeros D y L, o sea, van en pares, ¿ya? Van de a 2, o sea, en pares, D y L. Cuando hablamos de enantiómeros en las aldotetrosas, nosotros tendríamos 2 pares de enantiómeros, ¿ya? ¿Cuáles son esos 2 pares de enantiómeros? La D eritrosa con la L eritrosa, D eritrosa con la L eritrosa. Primer par. El segundo par sería la D-treosa con la L-treosa. ¿Ya? En conclusión, las aldotetrosas tienen 2 pares de enantiómeros. ¿Ya? 2 pares de enantiómeros, que serían la D-eritrosa con la L-eritrosa y la D-treosa con la L-treosa. ¿Ya? 2 pares de enantiómeros.
Ahora, la pregunta es, ¿cuántos diasterómeros tengo? ¿Ya? Aquí también están representadas los diasterómeros. ¿Cuáles serían estos diasterómeros? Sería esta D eritrosa con la D treosa, ¿ya? D eritrosa con la D treosa. Y el otro sería la L eritrosa con la L treosa, ¿ya? D eritrosa con la D treosa y L eritrosa con la L treosa. ¿Cuántos diasterómeros tengo? 4, ¿ya? Diasterómeros son 4. ¿Cuáles son esos 4? La D eritrosa con la D treosa y la L eritrosa con la L treosa, ¿ya? Entonces, 2 corresponden a la serie D y 2 corresponden a la serie L, ¿ya? 2 de la serie D y 2 de la serie L. La D eritrosa y la D treosa no son imágenes especulares. La imagen especular de la D eritrosa es la L eritrosa, no es este. Como no son imágenes especulares, ¿qué vendría a ser la D eritrosa con la D treosa? Diasterómeros, son diasterómeros, ¿ya? La imagen especular de la L eritrosa es la D eritrosa. ¿Qué vendría a ser la L eritrosa con la L treosa? Diasterómeros. ¿Por qué son diasterómeros? Porque no son imágenes especulares, ¿ya? No son imágenes especulares. Cuando hablamos de imágenes especulares, ahí estamos hablando de enantiómeros, que sería el D y L, ¿ya? Entonces, estas aldotetrosas tendrían 2 pares de enantiómeros y tendrían 4 diasterómeros en total. 2 de la serie D y 2 de la serie L, ¿ya? Pasemos ahora a las aldopentosas. A ver, cuando hablamos de las aldopentosas, estamos hablando de la ribosa, de la arabinosa, de la silosa y de la lixosa, ¿ya? Solo está representada la serie D. ¿Por qué digo que esta es de ribosa? ¿Ya? A ver si me han entendido. Las aldopentosas, para que tengan participaciones, ¿ya? Las aldopentosas, ¿cuántos carbonos quirales tienen? ¿Y cuáles son esos carbonos quirales? A ver, quiero que me respondan, para poner participaciones, por favor. Estas aldopentosas, ¿cuántos carbonos quirales tienen? ¿Y en qué carbonos quirales se encuentran dichos carbonos quirales, ¿no? ¿Cuáles son esos Bien, carbonos? profesor, disculpe, ¿esto Dime, tendría Piero. 3 carbonos quirales? Ya, perfecto. ¿Qué posiciones? El 2, el 3 y el 4. Muy bien, Piero. Perfecto. Ya, está la delegada. La delegada, por favor. Sí, profesor, aquí estoy. Ponle, por favor, una participación a Piero. Ok. Muy bien, Piero. Tendría entonces 3 carbonos quirales. ¿Ya? 3 carbonos quirales. Es sencillo. 3 carbonos quirales. ¿Ya? Estas son el 2, el 3 y el 4. 2, 3 y 4. ¿Ya? 2, 3 y 4. Entonces, la otra pregunta, a ver si me han comprendido. Como tienen 3 carbonos quirales, las aldopentosas tienen enantiómeros y tienen diasterómeros, ¿ya? Tienen enantiómeros y tienen diasterómeros. La pregunta es, en estas aldopentosas, ¿cuántos enantiómeros y cuántos diasterómeros tendría? ¿Cuánto es la respuesta? Primero enantiómeros. ¿Cuántos enantiómeros tendrían las aldopentosas? A 3 ver, ¿quién? enantiómeros, profesor. ¿Perdón? 3 enantiómeros. No, no son 3. No pueden ser Serían 3. 4 pares de ¿Cuatro? enantiómeros. 4 pares, 4 pares. Claro, la respuesta es 4 pares de Pares de enantiómeros. enantiómeros. Sí. 4 pares, porque aquí tienes 4, pues, son 4. O sea, cada uno de ellos tiene su enantiómero. El enantiómero de la D ribosa es la L ribosa, de la D arabinosa es la L arabinosa, de la D silosa es la L silosa y de la D lixosa es la L lixosa.
Entonces, ¿cuántos tendría? 4 pares. ¿Ya? Las aldopentosas tienen 4 pares de enantiómeros. Ahora, diasterómeros. ¿Cuántos diasterómeros tendría las aldopentosas? Tendrían 4 8. diasterómeros. 8, 8, profesor. profesor. 8. ¿Quién dijo 8? Yo, profesor. ¿Andrea? Yo también, profesor. Andrea y Castillo Piero. Fuentes. Andrea y Piero, ¿no? ¿Quién fue? Yo Andrea, dije ¿no? 8. Ya, Castillo Fuentes. ponle participación a los dos otra vez. A Andrea y a Piero. 8 diasterómeros, ¿no es cierto? Este compuesto, el de las aldopentosas, esto generaría 8 diasterómeros. ¿Cuáles son? Aquí están los 4. Estos son 4 diasterómeros. D-ribosa, D-arabinosa, D-silosa y la D-lisosa. 4 de la serie D. Y los 4 de la serie L sería la L-ribosa, la L-arabinosa, la L-silosa y la L-lixosa. ¿Ya? 4 de la serie D y 4 de la serie L que no están representados. O sea, eso me da un total de 8 diasterómeros. Ahora, bajemos a las aldoexosas. Ahora, los que no han participado, ya, a ver, los que no han participado, por favor, para que tengan participaciones. Las aldoexosas, ya, en las aldoexosas, que son carbohidratos de 6 carbonos. ¿Cuántos carbonos quirales tienen? ¿Y en qué carbonos se encuentran? 4. Ya. 4, ¿Quién fue? profesor. A ver, ¿quién dijo primero? ¿Quién dijo primero? Escuché a alguien primero hablar. Bris. Bris, ¿quién fue? Acá estoy, profesor. Ya, ¿qué carbonos son, Bris? El 2, 3, 4 y 5. El 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Una participación para Bris. Ya, tienen 4 carbonos quirales. Son el 2, el 3, el 4 y el 5. 4 carbonos quirales. Ya, entonces, ¿cuáles son estas aldoexosas? Son estas 8. ¿Ya? La alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, la gulosa, la idosa, la galactosa y la talosa. Las 8 exosas. Ya. A ver, personas diferentes, por favor. Para las aldoexosas, ¿cuántos enantiómeros tendría en total? 8 8 pares, pares. profesor. Ya, ¿quién fue? Yo, Yo- profesor. Yo dije, Brian. sí. Brian. ¿Y quién más? ¿Alguien más escuché por ahí? Yo, profesor. Yesenia, ya. Brian y Yesenia. Ya, Xiomara, también escuché 3. Ya, a los 3. Tendría entonces 8 pares de diasterómeros. Ya, 8 pares de diasterómeros. Aquí están representadas solo la serie D, ¿no? Faltaría la serie L. El D alosa con L alosa. D altrosa con L altrosa. La D glucosa con la L glucosa. La D manosa con la L manosa. Ya, 8 pares de enantiómeros. ¿Y cuántos diasterómeros tendría? 16, profesor. 16. 16. Bris. Ya, Yo fui Bris. primero, profesor. Yesenia, ya. A las 2, a las 2. Ya, no importa, voy a estar regalón esta vez. 16, ¿no? 16 diasterómeros. ¿Ya? Tendría 16 diasterómeros. Esa es entonces la familia de las aldosas. Ahora, de estas aldosas, ¿cuáles son las que deben de conocer al revés y al derecho? La primera, el gliceraldehído. Esta tiene que conocer la estructura. El gliceraldehído. Este es el que genera el resto de carbohidratos. Partimos de este, ¿ya? Tú le vas a ir adicionando un carbono y un carbono y generas el resto de aldosas. Ahora, el que le sigue en importancia es la ribosa, es este, ¿ya? La ribosa. ¿Por qué la ribosa es importante? Porque la ribosa es un carbohidrato que está presente en el ARN, ¿ya? Forma ARN. Por eso es importante la ribosa. Está dentro de los ácidos nucleicos. Y el otro importante es la glucosa, ¿ya? Es este, la glucosa. Este es el carbohidrato que se utiliza para generar ATP.
Este es el que tenemos que romper para producir ATP, la glucosa. Es un carbohidrato energético. ¿Ya? De los monosacáridos, este es el energético, la glucosa. Ahora, quiero que observen en el caso, a ver, vamos a ir acá, en las aldopentosas, ¿ya? Voy a agrandar un poco. Quiero que observen la estructura de la ribosa y este que es la arabinosa, ¿ya? La ribosa y la arabinosa. Cuando yo observo estas estructuras, yo veo que estas dos tienen una sola diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre la ribosa y la arabinosa? ¿En qué se diferencian estos dos carbohidratos? Tienen una ¿El sola diferencia. OH del segundo? Claro, El en segundo, el posición del OH del hidroxilo. segundo carbono, ¿no? Si se dan cuenta, miren, este OH de la ribosa está a la derecha y el OH de la arabinosa está a la izquierda, ¿ya? O sea, tienes un OH a la derecha y aquí lo tienes a la izquierda. Cuando tú tengas este tipo de carbohidratos donde solo varían en la posición de un solo hidroxilo, ¿ya? Como es el caso de la ribosa y la arabinosa, que se diferencian solo en la posición del oxidrilo del carbono 2, a ese tipo de carbohidratos se le conoce con el nombre de epímeros. Ya son los epímeros, epímeros. ¿Ya? Son los epímeros. Estos vienen a ser los epímeros. O sea, son carbohidratos en donde nosotros vamos a tener que solo van a diferenciarse en la posición de un solo oxidrilo. Esos son los epímeros. ¿Ya? La ribosa y la arabinosa. Ahora, las enzimas que actúan sobre los epímeros, esas también existen. ¿Cómo llamaríamos una enzima que trabaja con epímeros? ¿Se acuerdan? Denle la terminación asa. Enzima que trabaja con epímeros, ¿cómo se llamaría? Epimerasas. Epimerasas. Son las epimerasas, ¿ya? Las epimerasas. Esas son enzimas muy importantes que el organismo tiene. Epimerasas, ¿ya? Trabajan con epímeros. Ahora voy abajo a las aldohexosas. En las aldohexosas hay un carbohidrato que hay que resaltar. Ese carbohidrato que hay que resaltar es la galactosa. ¿Ya? ¿Por qué hay que mencionarlo? La galactosa es una hexosa que está presente en alimentos, frutas, verduras. Ahí podemos encontrar la galactosa, ¿no? En algunas frutas, en algunas verduras o algunos alimentos hay presencia de galactosa, ¿ya? Ahora, esta galactosa, ¿por qué hay que mencionarla? Porque esta galactosa es un monosacárido tóxico, ¿ya? Este es un monosacárido tóxico. Y como tal, la galactosa no se puede acumular en el organismo, no lo podemos acumular. La acumulación de galactosa en el organismo produce una enfermedad llamada galactosemia, ¿ya? Así se llama esa enfermedad, la galactosemia. ¿Ya? La galactosemia. ¿Ya? ¿Qué cosa es una galactosemia? Es una enfermedad en la cual se produce acumulación de galactosa en el organismo. Es una enfermedad. Y la galactosemia puede generar, en el caso de niños, por ejemplo, retraso mental. Ya puede ser causante de problemas de retraso mental o incluso podría producirle la muerte a esa persona. ¿Ya? O sea, la galactosa es muy tóxica, es muy nociva, no lo podemos acumular. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos si ingerimos un alimento que contenga galactosa? ¿Ya? Frente a esa situación, el organismo ha hecho algo. Ahora, si yo observo la estructura de la galactosa
y la estructura de la glucosa, ¿ya? Si observo esas dos estructuras, solo se difieren en la posición de un oxirilo, ¿no? Si veo bien, miren, oxirilo a derecha, hasta ahí es igual, ¿no? Oxirilo acá a la izquierda, ahí es igual. Y en este está la diferencia, miren, este lo tiene aquí a la derecha y el de aquí lo tiene a la izquierda. ¿Ya? O sea, solo varían en la posición del oxirilo del carbono 4. ¿Qué significa? Que la glucosa y la galactosa son epímeros, ¿ya? La glucosa y la galactosa van a ser epímeros. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en el organismo tenemos una epimerasa que reconoce galactosa. Esa epimerasa la tenemos. Todos nosotros tenemos esa enzima. Es una epimerasa que trabaja con galactosa. Entonces, cuando ingresa la galactosa, esa epimerasa se activa, ¿ya? Y cuando se activa, lo que va a hacer es cambiar la posición de este oxirilo que está a la izquierda, lo pasa a la derecha. Lo va a pasar a la derecha. ¿En qué se convierte? La galactosa se convierte en glucosa. Esa galactosa se va a convertir en glucosa por acción de epimerasas. ¿Ya? Entonces, de esa forma se evita la toxicidad de la galactosa. Ahora, en algunas personas, esa enzima no existe, ¿ya? En algunas personas, esa enzima no existe. Eso ya es un problema genético. La persona ha nacido con esa deficiencia de esta enzima que evita la conversión de galactosa en glucosa, ¿ya? Es un problema genético. Ha nacido de esa manera. Y por lo tanto, en esa persona le puede generar galactosemia. ¿Ya? Es 1 en 1.000.000, son casos raros, pero se podrían presentar. En ese tipo de personas, entonces, lo que tienen que hacer es acudir a un buen nutricionista y que les diga exactamente qué alimentos contienen galactosa. Y ese tipo de alimentos debe de evitarlos, ¿no? Alimentos que contengan galactosa debe de evitarlos. ¿Ya? Ahora, hay un disacárido que contiene galactosa, ¿ya? Hay un disacárido que contiene galactosa. Ese disacárido que contiene galactosa es la lactosa. Es la lactosa, ¿ya? ¿Qué viene a ser la lactosa? La lactosa es la unión de glucosa con galactosa. O sea, ahí está atrapada la galactosa, ¿no? Ahí está atrapada la galactosa. La galactosa se une con un enlace glucosídico a la glucosa. ¿Ya? Estas dos se unen, glucosa y galactosa, y de tal forma que la galactosa ahí queda atrapada. Entonces ahí no hay problema. El problema es cuando actúa la lactasa. Esta enzima también la tenemos nosotros, ¿no? La lactasa. Entonces, esta enzima se activa, ¿no? Se activa la lactasa y ¿qué es lo que va a hacer? Rompe la lactosa. ¿Ya? Al romper lactosa, lo que obtenemos es glucosa y galactosa. Ahí obtienes glucosa y galactosa. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Se activa la epimerasa. Y la epimerasa convierte galactosa en glucosa. En conclusión, cuando actúa la lactasa, al final tú obtendrías 2 moléculas de glucosa, ¿ya? Por cada molécula de lactosa que se rompa por acción de la lactasa, tú al final vas a obtener 2 moléculas de glucosa. ¿Por qué 2? Porque la galactosa se va a interconvertir a glucosa, ¿ya? Esa galactosa se tiene que interconvertir a glucosa, salvo que tengas deficiencia de epimerasa, ¿no? De esta epimerasa que actúe sobre galactosa. Si tienes deficiencia de esa enzima, ahí sí vas a obtener glucosa y galactosa, o tienes estas dos. Y la galactosa se va acumulando y te produce la galactosemia. ¿Ya? Te produce la galactosemia, que es un problema ya genético, ¿no? Ahí sí ya no podemos hacer nada. ¿Ya? Entonces, eso, con ese carbohidrato hay que tener cuidado. Ahora, en el caso de las cetosas, ¿ya? En el caso de las cetosas, la cetosa que tienen que conocer es este, ¿ya? Este es la dihidroxiacetona, ¿ya? La famosa dihidroxiacetona.
Y no olvidarse que esta dihidroxoacetona no tiene forma D ni tiene forma L, ni mucho menos tiene diasterómeros, ¿ya? ¿Por qué no tiene forma D ni forma L? Porque no tiene carbonos quirales. Este es el único carbohidrato que no tiene carbonos quirales. Y como no tiene carbonos quirales, carece de enantiómeros. Mucho menos va a tener diasterómeros, ¿ya? O sea, es el único carbohidrato que no tiene forma D y no forma L. Ya, este carbohidrato es el que genera el resto de cetosas. ¿Ya? Este es el que va a generar el resto de cetosas. De las cetotetrosas tenemos una sola, que es esta, la eritrulosa. ¿Ya? Esta eritrulosa sí presenta un carbono quiral, ¿no? Que sería el carbono 3. Está acá. ¿Ya? Ese carbono 3 sí es quiral. El 1 no es quiral porque tiene dos hidrógenos iguales. El 2 tampoco es quiral porque tiene el enlace doble. Y el carbono 4 no es quiral porque tiene dos hidrógenos iguales. ¿Ya? Entonces el único carbono quiral es el carbono 3, que es este. Como tiene un solo carbono quiral, este presenta enantiómeros. Lo que sí no va a presentar es diasterómeros. Diasterómeros no los tiene, ¿ya? Porque solo tiene un carbono quiral. ¿Cuántos enantiómeros tendrían las cetotetrosas? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuántos Uno. enantiómeros? ¿Perdón? Un par. Un Uno. par. Un ¿Quién par. dijo un par? Un par, primero un par. ¿Quién dijo? ¿Fiorella? Yo, Sí. Karen. Ya, Fiorella, Dije uno primero. ponle una participación a Fiorella. Profesor, Ya, disculpe, yo escuché yo reconozco la voz de mis compañeros y quien lo dijo primero fue Karen. Karen, ya, Karen, No, ponle. Ya, yo solo ponle a dije uno, Karen, no dije par. ponle a Karen, porque la respuesta es un par. Ya, un par. De esa forma me tienen que contestar, por favor, un par. Entonces, si hablamos de enantiómeros de las cetotetrosas solo tienen un par de enantiómeros, un par. Diasterómeros no tienen, diasterómeros 0, ¿ya? Ahora, las cetopentosas, la ribulosa y la cirulosa. Estas tienen dos carbonos quirales, que están en el 3 y en el 4. 3 y 4, ¿ya? Como tal, entonces, estas sí van a presentar diasterómeros. Enantiómeros serían dos pares de enantiómeros. ¿Cuántos diasterómeros tienen las cetopentosas? 4. Cuatro, profesor. 4. Varón fue, esta vez sí escuché. ¿Quién fue? Yo. Brian. Profesor. ¿Quién más? Sandra, ¿no? Después una mujer fue. Sí, yo, profesor. Ya, Brian y Sandra. ¿Ya? Entonces, estas tendrían 4 diasterómeros. Aquí están los dos diasterómeros de la serie D, la D ribulosa y la D cirulosa. Los otros dos serían la L ribulosa y la L cirulosa. 4 diasterómeros, ¿ya? Y dos pares de enantiómeros. Y finalmente, las cetoexosas. Dentro de las cetoexosas están esas 4, cicosa, fructosa, sorbosa y lactagalosa. Estas tendrían entonces un total de 4 pares de enantiómeros y tendrían un total de 8 diasterómeros, ¿ya? En las cetoexosas. De estas, las importantes son la primera, la dihidroxoacetona, ¿ya? Y el más importante es la fructosa, ¿ya? La fructosa, ojo, es equivalente a la glucosa, ¿ya? La fructosa es equivalente a la glucosa. La fructosa también es un carbohidrato energético. O sea, a partir de fructosa también se puede generar ATP, ¿ya? Ahora, esta fructosa es el responsable del sabor dulce de los alimentos. Un alimento, una fruta, una verdura, ¿por qué tiene un sabor dulce? Porque tiene fructosa. Por eso tiene el sabor dulce, ¿ya? Por la fructosa. Ahora, estas formas que les estoy presentando son formas lineales, ¿ya? Estas son formas lineales.
Esas formas lineales son formas poco estables en los carbohidratos. Una forma que es un poco más estable para el caso de los carbohidratos es esta. ¿Ya? Es esta. Es una forma ciclada de los carbohidratos. A esta forma ciclada de los carbohidratos se le denomina proyección Howard. Así se escribe, como está acá. ¿Ya? La proyección Howard. Cuando hablamos de una proyección Howard, estamos hablando de dos formas cicladas. La forma furanósica, que está acá, ¿ya? Esta es la forma furanósica. Furanósica viene de furano y piranósica viene de pirano, ¿ya? Furano y pirano, furanósica y pirano. ¿Qué viene a ser una forma furanósica? Una forma furanósica es, esta viene del furano, ¿ya? La representamos de esta manera. O sea, parece un ciclo pentano. Pareciera un ciclo pentano. ¿Ya? Es esta. En una forma furanósica, nosotros vamos a tener un oxígeno ciclado. Hay un oxígeno que está ciclado. ¿Ya? ¿Cuántos elementos tienen las formas furanósicas? Tienen un total de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Las formas furanósicas tienen un total de 5 elementos ciclados, de los cuales uno es el oxígeno. Se representan de esta manera, ¿ya? Esta es la forma furanósica. La forma piranósica se asemeja al ciclo hexano. ¿Ya? Esta de acá. En estas formas furanósicas, que son de 6 elementos ciclados, de los cuales uno es el oxígeno, ¿ya? De esta manera se representan forma furanósica 5 y forma piranósica 6. A estas dos formas cicladas se les denomina proyección Howard, ¿ya? Que es una forma un poco más estable. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se han generado estas formas cicladas? ¿Ya? ¿Cómo es que se generan estas formas cicladas? Esas formas cicladas vienen de la forma lineal, ¿ya? Provienen de esta forma lineal. A ver, para que se genere esta forma ciclada, primero vamos a ver la de 6, primero esta de 6, ¿ya? ¿Cómo puedo generar esta forma ciclada de 6, que es la forma piranósica, perdón, a partir de esta de acá, que es lineal, ¿ya? Se genera de una manera. Esta forma que está aquí es la proyección Fisher de la glucosa. Esta es la forma de la glucosa, ¿ya? Esa es la estructura de la glucosa. ¿Ya? Esta es la estructura de la glucosa. Esta glucosa, ¿ya? En este caso, me fijo en el último carbono quiral, que es este, tiene el oxidrilo a la derecha. Como tiene el oxidrilo a la derecha, este es de la forma D, ¿ya? Esta es la estructura de la D-glucosa. Entonces, este carbohidrato me puede generar una forma furanósica o me podría generar una forma piranósica. Ya, ¿cómo es que genero esas formas? Para que se puedan generar estas formas cicladas, quien va a reaccionar siempre va a ser el grupo funcional, ¿ya? Siempre reacciona el grupo funcional. Ahora, ese grupo funcional, ¿con quién va a reaccionar? Con el oxidrilo de uno de los carbonos anoméricos, ¿ya? Con el oxidrilo de uno de los carbonos anoméricos, perdón, de uno de los carbonos quirales, perdón, ¿ya? Ahora, ¿con cuál? Es fácil darme cuenta con cuál, ¿ya? En el caso de esta forma ciclada, hemos dicho que esta forma ciclada tiene 6 elementos ciclados, ¿no? Este es 1, sería el 1, ¿no? Carbono 1, este es carbono 1, este sería el carbono 2, ¿ya? El de aquí sería el carbono 3, carbono 4
y carbono 5. ¿Ya? Fíjense, miren. La ciclación está ocurriendo entre el carbono 1 con el carbono 5. 1,5. ¿Ya? 1,5. Entonces, yo les he dicho que tiene que reaccionar el grupo funcional. Efectivamente, el grupo funcional con el oxidrilo del carbono 5. Ya. En la forma lineal, ¿cuál es el 5? Este es el 1. Sería el 2, 3, 4 y 5. Ya, este grupo funcional de acá tiene que reaccionar con el oxidrilo del carbono 5. Ya, va a reaccionar con el oxidrilo del carbono 5. Entonces, ¿cómo es que reaccionan ese grupo funcional? Ya, miren acá. Aquí ya más o menos está generándose la forma furanósica. ¿Ya? Pero ahí todavía no pasa nada. A ver, lo que va a ocurrir primero es lo siguiente. ¿Ya? Va a ocurrir un desplazamiento del doble enlace. El desplazamiento del doble enlace ocurre como está aquí, ve, miren. Aquí tienes un doble enlace. Ese doble enlace lo vas a llevar hacia el oxígeno. El grupo funcional, estoy con el carbono 1, ese es el grupo CHO. ¿Ya? Ahí tú tienes un enlace doble carbono-oxígeno. Cuando tú lo lleves, ¿no? Uno de los enlaces hacia el oxígeno, eso significa que el oxígeno gana electrones y el carbono pierde, ¿no? Te quedaría algo así. Carbono, ¿no? Aquí está enlazado al carbono 2, este es el carbono 2. Acá está enlazado el hidrógeno. Y aquí tendría el oxígeno, ¿ya? Enlace simple. Entonces, tendría un oxígeno negativo y tendría un carbono positivo, ¿ya? Oxígeno negativo y un carbono positivo. Ahora, estos elementos químicos yo los voy a estabilizar. Los tengo que estabilizar. ¿Y cómo estabilizo a estos elementos? Carbono positivo y oxígeno negativo. A ver, a este oxígeno con carga negativa, ¿ya? Este oxígeno con carga negativa le está faltando algo para que quede estable, para que quede neutro. Si este oxígeno se jala un hidrógeno, ¿ya? Si este oxígeno se llegara a jalar un hidrógeno, ya no tendría carga negativa, ya se va a volver estable, ¿ya? La pregunta es, ¿de dónde se jala este hidrógeno? Este oxígeno se va a jalar el hidrógeno del oxidrilo del carbono 5, ¿ya? De este que está aquí. Aquí hay un enlace covalente oxígeno-hidrógeno. Entonces, este hidrógeno es el que sale. ¿Quién se lleva ese hidrógeno? Es este oxígeno negativo, ¿ya? Entonces, este oxígeno, miren, se jala el hidrógeno. Se jala el hidrógeno del carbono 5. ¿Qué ocurriría con el carbono 5? Lo voy a poner mejor acá para que se vea mejor, ¿ya? Vamos a hacer la estructura. Seis. Ya, quedaría así, miren, ¿ah? Este oxígeno, así como lo he puesto, ¿no? Que hay un hidrógeno. Ya, aquí está abajo el H2OH. Ya, este es el 1, carbono 1, este es el 2, este es el 3. Uy, me faltó un carbono más. 4. Este sería el 5. Y este último sería el 6. ¿Ya? H2OH.
Y ese carbono 5 tiene el oxidrilo, ¿a qué lado estaba? A la derecha, ¿no? ¿Ya? Aquí lo tiene a la derecha. ¿Ya? Entonces, ese doble enlace ya lo desplacé al oxígeno. Ese oxígeno tendría carga negativa y este carbono tiene carga positiva. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que este oxígeno se jala este hidrógeno. Se va a jalar ese hidrógeno. ¿Ya? ¿Cómo quedaría ahora mi estructura? ¿Ya? A ver, carbono 1. ¿Ya? Este oxígeno ya con su hidrógeno estable. Este carbono de acá seguiría con la carga positiva. ¿Ya? Este carbono seguiría con la carga positiva. Ahora, este carbono ha perdido, este oxígeno ha perdido un hidrógeno. Como ha perdido un hidrógeno, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Siempre los elementos más electronegativos se llevan los electrones, ¿no? Entonces ese oxígeno que tendría una carga negativa. ¿Ya? Ahí tendrías un oxígeno con carga negativa. ¿Qué va a ocurrir a continuación? Este oxígeno con carga negativa se enlaza al carbono 1. Ya, miren, el oxígeno se enlaza al carbono 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Ya, miren, este oxígeno de aquí se enlaza al carbono 1. Ahí se va a enlazar. Ya, ahí se enlaza. Aquí, lógicamente, yo voy a tener un enlace simple. Esto va a ser un enlace simple con el OH. ¿Ya? Ese oxígeno ya va a quedar estable, ¿no? Aquí tendría un oxígeno negativo, un carbono positivo. Entonces, ese oxígeno se enlaza al carbono. ¿Ya? Este hidrógeno pierde, ¿no? Ese hidrógeno sale. ¿Quién se lo lleva? Es ese oxígeno. Este oxígeno es el que se lo lleva. ¿Cómo quedaría la estructura? La estructura quedaría de esta forma. ¿Ya? Este es el carbono 1. Entonces, ese carbono 1 va a tener un enlace con el oxidrilo y un enlace con el hidrógeno. ¿Ya? Y lo que estaría ciclándose es el carbono 1 con el carbono 5 a través de un oxígeno. ¿Este oxígeno a quién corresponde? Ese oxígeno ha correspondido al oxidrilo del carbono 5. ¿Ya? A este oxidrilo del carbono 5. Entonces, este carbono 1 es el que se cicla con este oxígeno del carbono 5. ¿Ya? Este hidrógeno sale y quien se lo lleva es el oxígeno. Es por eso que aquí te queda un OH. Te queda un OH y el carbono siempre enlazado al hidrógeno. ¿Ya? Siempre enlazado al hidrógeno. Se genera esta forma furanósica. Se genera la forma furanósica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo genero la forma piranósica? Para generar la forma piranósica, quien debe reaccionar en este caso tiene que ser un carbono menos. ¿Ya? Una forma que se den cuenta simplemente es contando la cantidad de carbonos, la cantidad total de elementos. Ya, la forma piranósica tiene 6. Ya, empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con el oxígeno ciclado. ¿Ya? Es por eso que tiene que reaccionar el carbono 5 con este oxidrilo de carbono 5 para que genere la piranósica. Para que genere la furanósica tendría que ser un carbono menos. 1, 2, 3, 4 y 5 con el oxígeno, con ese de acá. Para generar esta forma furanósica tendría que reaccionar el carbono 1 con el oxidrilo del carbono 4.
¿ya? Para que se genere la forma furanósica. Ahora, producto de esta ciclación, ¿no es cierto? Lo que se ha ciclado es este carbono 1. Este carbono 1 es el que se ha ciclado. Entonces, inicialmente, ¿no es cierto? En este compuesto lineal, inicialmente el carbono 1 no era quiral, ¿no? Este carbono 1 no era quiral porque tenía ahí un enlace doble carbono-oxígeno, no es quiral. Pero, ¿qué ocurre cuando ese carbono 1 se llega a ciclar? Miren, cuando se llega a ciclar, miren, tiene 1, tiene 2, tiene enlazado un oxígeno y tiene enlazado todo este grupo. Ya, son 4 elementos diferentes, ¿ya? Son 4 elementos diferentes, pero cuando está ciclado, porque cuando está lineal, ahí está presente el enlace doble, carbono-oxígeno, pero cuando se llega a ciclar, el enlace doble desaparece, ¿no? Se convierte en un simple con el oxígeno, ¿no? Y enlazado al OH. Tengo puros simples enlaces. Entonces, no se olviden, cuando yo tenga un carbono que tenga 4 elementos diferentes, ¿no? Tengo un oxígeno, tengo un OH, tengo un hidrógeno y tengo aquí un carbono. Son 4 elementos diferentes, ¿no? A ese carbono se le denominaba quiral, ¿ya? Pero ese término quiral se utiliza solo cuando está bajo esta forma lineal, ¿ya? Solo cuando está bajo esa forma lineal. Cuando está bajo esta forma ciclada, cuando de lo que era no quiral se vuelve ahora quiral, ¿no? Inicialmente era no quiral, y cuando se cicla se vuelve quiral, aquí se ha vuelto quiral, a ese carbono 1 se le va a denominar carbono anomérico. ¿Ya? Carbono anomérico. ¿Ya? Así se le llama, carbono anomérico. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes se les denomina carbonos anoméricos? ¿Ya? Es el equivalente al carbono quiral, ¿ah? O sea, carbono anomérico es el equivalente al carbono quiral, ¿ya? Es cuando yo voy a tener 4 elementos enlazados al carbono que van a ser diferentes. Pero esta denominación de carbono anomérico es cuando ocurre una ciclación y producto de esa ciclación que inicialmente tú has tenido un carbono que era no quiral, ¿no? Ese carbono es no quiral, pero cuando ese carbono 1 se llega a ciclar, ¿qué ocurre? Cuando se llega a ciclar, resulta que ahora va a tener 4 elementos diferentes, ¿ya? A ese carbono se le llama carbono anomérico. O sea, el carbono anomérico en las aldosas, cuando están cicladas bajo su forma furanósica y piranósica, es siempre el carbono 1. Ya siempre va a ser el carbono 1. ¿Ya? El carbono 1 siempre va a ser el carbono anomérico para las aldosas cuando están cicladas. ¿Ya? Este carbono 1 siempre va a ser el anomérico. ¿Ya? Siempre es el anomérico. Ahora, la pregunta es, en el caso del carbono anomérico, ¿ya? Miren, aquí yo tengo un oxidrilo hacia arriba y tengo un hidrógeno hacia arriba, perdón, hacia abajo. ¿Ya? Un OH arriba y un hidrógeno arriba. Yo me voy a fijar solo en el carbono anomérico. Me fijo solo en el carbono anomérico, ¿ya? En el caso del carbono quiral, habíamos dicho que el carbono quiral generaba
un enantiómero D y un enantiómero L. ¿Ya? Generaba dos tipos de enantiómeros. Lo mismo va a ocurrir con el carbono anomérico. El carbono anomérico me va a generar dos tipos de estereoisómeros, pero en este caso no se les va a denominar enantiómeros, ¿ya? Se les denomina anómeros, así se les llama, que es el equivalente a enantiómero, ¿ya? Anómeros. Son los anómeros. En el caso de enantiómeros era el D y el L. En el caso de los anómeros son alfa y beta. ¿Ya? Anómero alfa y anómero beta. ¿Cuándo es alfa y cuándo es beta? Si el oxidrilo, el carbono anomérico, está hacia arriba, como este caso, es siempre un anómero beta. ¿Ya? Siempre va a ser un anómero beta. Si el oxidrilo del carbono anomérico está hacia abajo, siempre va a ser alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saber si es alfa beta? Me fijo de la posición de su oxidrilo. Oxidrilo, en este caso, abajo, ¿no? El oxidrilo del carbono anomérico abajo. ¿Ya? Y beta cuando el OH esté arriba. ¿Ya? Si el oxidrilo del carbono anomérico está hacia abajo, es alfa. Si el oxidrilo del carbono anomérico está hacia arriba, es beta. Solo me guío del carbono anomérico, ¿ya? En este caso, como está hacia arriba, este es un anómero beta. Entonces, con el carbono 1, la ubicación de ese carbono 1, ¿ya? De la ubicación del carbono 1, simplemente es colocar el OH arriba o colocarlo abajo. Si lo colocas arriba, es beta. Si lo colocas abajo, es alfa. Ahora, ¿cómo colocas la ubicación del resto de los grupos funcionales, del resto de los carbonos? Ya también es fácil. A ver, te vas a fijar en lo siguiente. Los grupos que tú tienes en su forma lineal, ya, en esta forma lineal, al lado derecho, ya, los grupos que tú lo tengas al lado derecho, en su forma ciclada, esos grupos siempre van a estar hacia abajo. ¿Ya? Siempre hacia abajo. Los grupos que lo tengas al lado izquierdo, ¿ya? Los grupos que los tengas al lado izquierdo, en este caso, en su forma ciclada, están hacia arriba. ¿Ya? Veamos, miren, el carbono 2 tiene un oxidrilo a la derecha. En este caso, el carbono 2 lo tiene el oxidrilo hacia abajo. Hacia arriba estaría el hidrógeno, ¿ya? Hidrógeno a la izquierda, aquí el hidrógeno arriba. Todo lo que está a la derecha, en la forma ciclada, hacia abajo. Todo lo que está a la izquierda, en la forma ciclada, hacia arriba, ¿ya? El carbono 3 tiene un hidrógeno a la derecha, tiene que estar hacia abajo, acá está hacia abajo. Y el oxidrilo hacia arriba. El carbono 4 tiene un OH a la derecha, tiene que estar hacia abajo, ¿ya? OH abajo y el hidrógeno arriba. Y finalmente tengo el carbono 5, ¿ya? Que es el que se está ciclando, es este. Este es el que se cicla, ¿no? El carbono 5 con el carbono 1 a través de ese oxígeno. Es el que se ha ciclado, ¿ya? En el caso del carbono 5, que es el que se está ciclando, ese carbono 5 tiene este grupo que es el Che2OH y tiene un hidrógeno enlazado. ¿Ya? Este grupo de acá, ¿no? Este es el grupo Che2OH y tiene este hidrógeno de acá. ¿Ya? El carbono 5 tiene enlazado un hidrógeno y al Che2OH. Como se trata de un enantiómero de la serie D, ¿ya? Se trata de un enantiómero de la serie D, el último carbono siempre lo debes colocar hacia arriba.
¿Ya? El último carbono lo vas a colocar hacia arriba. El último carbono es el carbono 6. Ese carbono 6 lo pones hacia arriba, que sería el H2OH. Entonces, este H2OH lo pones hacia arriba y el hidrógeno abajo. ¿Ya? Entonces, esto te indica, como estás colocando el último carbono hacia arriba, esto te indica que es un enantiómero de la serie D. ¿Ya? Va a ser un enantiómero de la serie D. Si fuese serie L, sería al revés. ¿Ya? Si fuese serie L, este oxidrilo estaría al lado izquierdo y el hidrógeno a la derecha. Entonces, si fuese la serie L, lo que tienes que hacer es bajar el H2OH hacia abajo. Bajas el H2OH hacia abajo y hacia arriba el hidrógeno. Hacia arriba el hidrógeno. ¿Ya? Si es de la serie D, el último carbono arriba. Si es de la serie L, el último carbono lo pones abajo. ¿Ya? Entonces, ese último carbono, la posición de ese último carbono te va a indicar el tipo de enantiómero que es. E o L. ¿Ya? Y el tipo de anómero tendría que ser el carbono 1 para el caso de las aldosas. Es el carbono 1. ¿Ya? Entonces, he construido una forma una forma piranósica de la glucosa. ¿Cómo se llama esta forma? ¿Ya? Esta es la glucosa. La forma lineal es la glucosa. Se pone la inicial del nombre de la glucosa, que sería gluco. ¿Ya? Borro las dos últimas letras. Y como es una forma piranósica, se le coloca la terminación piranosa. ¿Ya? Glucopiranosa. Esta es una glucopiranosa. Si el carbohidrato hubiera sido galactosa, sería galactopiranosa. ¿Ya? Si fuese furanosa, sería glucofuranosa. Con la galactosa sería galactofuranosa. ¿Ya? Ahora, es un enantiómero D y es un anómero beta. ¿Ya? Eso como lo coloco en el nombre del carbohidrato. ¿Ya? Lo voy a colocar de la siguiente manera. Primero voy a colocar el tipo de anómero que se está apreciando. Como este oxidrilo está a la derecha del carbono 1, este es un anómero beta. Se coloca primero beta. ¿Ya? Luego se coloca un guión. Es un enantiómero de la serie D porque el último carbono está hacia arriba. Se pone D guión. ¿Ya? D guión. Este es el nombre correcto de esta forma. Sería beta D glucopiranosa. ¿Ya? Beta D glucopiranosa. ¿Ya? Ahora, para el caso de las cetosas, quien tiene que reaccionar es el carbono 2. Ya no es el carbono 1, tiene que ser el carbono 2, porque el carbono 2 en el carbono 2 está el grupo ceto, ¿no? Es el grupo funcional. ¿Ya? A partir de ese carbono 2 va a reaccionar con uno de los carbonos para generar una forma furanósica o una forma piranósica. ¿Ya? Tiene que ser el carbono 2. ¿Ya? Ahora, estas Profesor, formas... disculpe que le corte la lista, por favor. Ah, la asistencia, ¿verdad? Sí, por favor. Acuña, Cárdenas, Andrea, ¿está presente? Sí, profesor, presente. Ya. Acuña Rodríguez, Presente, profesor. Alzamora Soto, Presente, profesor. Amado Espinosa, Profesor, presente.
Ya, Aquino Domínguez, Josué. Presente, profesor. Barbudo Chucky Yulisa, Barbudo Chucky Yulisa. Presente, profesor. Cacha Cáceres. Presente, profesor. Castromonte Patricio. Presente, profesor. Chávez Saavedra. Presente, profesor. Chinchay Vargas. Profesor, Chinchay. disculpe, no me llamó. ¿Cuál es tu apellido? Castillo Cifuentes. Ah, ya, Castillo Cifuentes Marcia. Ya, sí está, ya presente. Castromonte Patricio también está. Chávez Saavedra Berta. Presente, profesor. Chinchay Vargas Yulisa. Chinchay Vargas Yulisa, ¿no está? Goyazo Zorrilla. Presente, profesor. Cruz Herrera. Presente, profesor. De la Cruz Rosales. Presente, profesor. Dueñas Tito Sandra. Presente, profesor. Evaristo Coleto. Presente, profesor. Florentino Macayo. Florentino Macayo Dayana. ¿No está? Garay Ticlo Ticlo Analí. profesor. Ya. Giraldo Espada Karen. Profesor. ¿Sí? Presente, profesor. Ya. Profesor Chinchay Vargas, presente. Profesor, disculpe, Ya, Chinchay ya Vargas, está, presente. ya está. Ya. Garay Ticlo está. Giraldo Espada Karen. Giraldo Espada Karen. profesor. Ya. Enostroza Presente. Enrique. Enostroza Enrique. Presente, profesor. Guamán Espinosa. Guamán Espinosa. Julca Lozano. Presente, profesor. Lázaro Inocente. Presente, profesor. Macedo Rojas Talía. Macedo Rojas Talía. Presente, profesor. Minaya Hilario Hilary. Presente, profesor. Molina Serna Brian. Presente, profesor. Morales Anderson. Presente, profesor. Muñoz Abarca Judith. Presente, profesor. Profesor, disculpe, en el chat le ha escrito Florentino Macayo. ¿En quién me quedé? Minaya, ¿no? Minaya Hilario Hilary. No, Muñoz Abarca se quedó, profesor. Ah, ya, Muñoz Abarca. Pascual Villacaque. Presente, profesor. Pineda Salvador. Pineda Salvador Sandra. Ramírez Caballero. Presente, Ramírez. profesor. Presente, Sánchez Ángeles. Presente, profesor. Sánchez Peña. Presente, profesor. Santillán Chávez. Presente, profesor. Tawa Ángeles. Tawa Ángeles Berta Pilar. Terry Salas Sayuri. Presente, profesor. Valverde Figueroa. Presente, profesor. Veramendi García. Profesor, el micrófono de Veramendi no Ya No lo voy a poner funciona. presente. Vito Obregón. Presente, profesor. Ya. Entonces estarían faltando 2 personas. Profesor, disculpe. Me dijo presente. Pineda Salvador Sandra Viviana. Pineda Salvador Sandra Viviana está. Sí, Tawa profesor, Ángel. pero tiene problemas con su internet. Ah, ya, ese está presente. Ya. Y Igual Tawa que Tawa, Ángeles. profesor. Tawa Sí, también. Tawa entonces- también está. Ya, entonces todos están presentes. Ya está. Ya. A ver, para terminar con esta parte, por favor. Ya, para terminar esta parte, por favor, las formas furanósicas y las formas piranósicas se van a interconvertir. ¿Ya? Se interconvierten. Una furanósica se va a interconvertir en piranósica y una piranósica se interconvierte en furanósica. Eso se da por acción enzimática. ¿Ya? Tenemos enzimas que van a realizar ese trabajo.
De las dos formas, la que predomina en los seres vivos más es la forma piranósica. Esta es la forma que más abunda, ¿ya? La más escasa es la forma furanósica. Es la forma furanósica. Ahora, entre la forma alfa y la forma beta, el anómero alfa y el anómero beta, el que más predomina es el anómero beta. ¿Ya? El anómero beta es el que más predomina. El anómero alfa es más escaso. ¿Ya? Va a ser más escaso. Ahora, estas formas cicladas tampoco son formas estables para el caso de los carbohidratos. Las formas más estables para los carbohidratos son estas dos que se aprecian acá. ¿Ya? Es la forma silla, forma bote, pero solo para las formas piranósicas. Solo para las formas piranósicas. ¿Ya? Solo para estas formas. ¿Ya? Se le llama forma silla porque se asemeja a una silla. Y esta forma silla se genera con el ciclo hexano. Y la que se asemeja al ciclo hexano es la forma piranósica. La forma piranósica puede adoptar una forma silla y puede adoptar una forma bote. Ahora, de las dos, la más estable es la silla. ¿Ya? La forma silla siempre va a ser la más estable. Entonces, en el caso de los carbohidratos, estas dos serían las formas más estables. ¿Ya? Voy a resolver un ejercicio para con eso terminar. Entonces, si en el examen yo les preguntara cuántas exosas existen en total en la naturaleza, ¿ya? ¿Cuántas exosas existen en total en la naturaleza? Yo resuelvo ese ejercicio partiendo de lo siguiente. Hemos mencionado que tenemos 8 exosas, ¿ya? Hay 8 exosas. Y hemos dicho que también estas 8 exosas tienen 8 formas D y tienen 8 formas L. ¿Ya? Eso me da un total de 16 diasterómeros, ¿no? Tengo 16 diasterómeros en las exosas. Pero estas son formas lineales. Las formas más estables serían estas, ¿no? ¿Ya? O sea, cada una, L y D, puede adoptar 8 formas furanósicas, ¿ya? Y 8 formas piranósicas. Furano y pirano. Igual acá, 8 formas furanósicas y 8 formas piranósicas. Y a su vez, cada una de ellas puede adoptar 8 formas alfa y 8 formas beta. ¿Ya? Igual acá. 8 alfas y 8 betas. ¿Ya? Lo mismo acá abajo. 8 alfas y 8 betas. ¿Ya? Y 8 alfas y 8 betas. Entonces, considerando formas furanósicas y piranósicas, aquí tendría 32. ¿No? 32, solo furanósicas y piranósicas. Y considerando formas alfa-beta, yo tendría un total de 64. Un total de 64. Pero tampoco queda ahí. ¿Por qué no queda ahí? Porque las piranósicas, cada una de estas forma 8 sillas y 8 botes. ¿Ya? 8 sillas y 8 botes. Lo mismo acá con las piranósicas. Yo tendría 8 sillas y 8 botes. Vayan pensando cuántas exosas me daría en total. Entonces, considerando estas que son las más estables, la silla y la bote, ¿cuántas exosas tendría en total? Ojo que las furanósicas no forman estructura silla-bote, ¿no? En las demás, si se dan cuenta, se va duplicando, ¿no? 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. 32 por 2, 64.
Se van a ir duplicando, pero aquí no se puede duplicar porque las furanósicas no forman estructuras silla-bote. Solo las piranósicas van a formar estructuras silla-bote. Entonces, considerando estas que son las más estables, ¿cuántas exosas yo tendría aquí en total? O sea, a estos 64, ¿cuánto de más le debo de sumar para que me dé esto total? ¿Cuánto es la respuesta? 64. No, no puede ser 64, pues. 128. 128, profesor. Sería 128. 128 siempre y cuando que ambas, la furanósica y la Ah. piranósica, te formen silla-bote. Pero estas furanósicas no te forman silla-bote. ¿Ya? Estas furanósicas no te van a formar silla-bote, solo las piranósicas. ¿Cuánto le daría acá? ¿Cuánto sería el total? 64. No, no puede ser 64, porque tienes formas sillas-bote. 32. ¿Ah? Perdón, ¿cuántas? ¿Quién dijo? A ver, ¿quién dijo ¿Sería una respuesta? 32? 32 he dicho yo primero. Perdón, ¿cuánto? 32. No, no puede ser 32. ¿Cómo va a ser 72. menos? Tampoco se 112, puede. profesor. 112. No, no puede ser 112. 72, profesora. 72. A ver, vamos a analizarlo. 96. 96. Ya, ¿quién dijo 96? Yo, profesor. ¿Quién es? Mires, caballero. ¿Por qué 96? ¿Quién dijo 96? ¿Quién fue la primera que dijo? Ramírez Caballero. Porque ¿Por qué, al por qué último que es Maylin? 74 le está sumando de las sillas y botes que está saliendo es 32. Pues sí, solo se suman esos dos y sale 96. 96 exosas. Tenga en cuenta que 128 no es la respuesta, ¿no? Sería 128 siempre y cuando que ambas generen silla-bote, ¿no? O sea, sería 64 más 64, ¿no? Que se duplican. Pero de estas 64 solo vas a tener 32, la mitad. 32 que te forman silla-bote, ¿no? De las furanósicas. Solo las furanósicas te forman silla-bote, solo 32, ¿no? De esas 64 que se están duplicando. O sea, a estas 64 le sumas 32, ¿no? 32 más 64 te da un total de 96 exosas. Serían 96 exosas. El mismo análisis, por favor, hagan con las pentosas, ¿ya? ¿Cuántas pentosas hay en total? ¿Cuántas cetoexosas hay en total? ¿Y cuántas cetopentosas hay en total? ¿Ya? ¿Cuántas cetopentosas? ¿Cuántas cetoexosas? ¿Y cuántas aldopentosas hay en total en la naturaleza? De la misma forma. Partan del total, luego D y L, luego furanósica, piranósica, luego alfa D, alfa beta, que se duplica, y finalmente silla-bote solo para las piranósicas. Se hace el mismo análisis para responder esa pregunta, ¿ya? Para el caso de las formas silla-bote, ¿ya? Hasta aquí sería el examen de la siguiente semana, ¿ya? La siguiente semana tengo que tomar un examen. El examen va a durar solo 1 hora. ¿Ya? Hasta este punto voy a evaluar, que sería el primer examen de teoría de la primera unidad. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Se quedan los que llevan